Hay momentos en la vida en los que pareciera que nada encaja. Caminamos con la esperanza de que algo cambie, pero los días pasan, las puertas siguen cerradas y la espera se hace pesada. Nos preguntamos si realmente Dios escucha, si de verdad existe un plan o si simplemente nos dejó solos. Y es justo en medio de esa incertidumbre cuando debemos recordar una verdad firme: Dios nunca llega tarde. Su plan no falla, su tiempo no es lento, su propósito no se desvía. Él sigue teniendo el control aun cuando tú y yo no entendemos nada. Tal vez hoy atraviesas una situación así. Quizá anhelas una respuesta, una oportunidad, una sanidad, un milagro. Sientes que haces lo correcto, pero nada cambia. Presta atención, que no veas resultados inmediatos no significa que Dios no esté obrando. Lo que a ti te parece silencio, para Él puede ser preparación. Lo que aparenta ser una pausa, quizá es el punto exacto donde está levantando algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque sí, Dios tiene un plan superior, más grande que tus miedos, más grande que tus deseos, más grande que tu propio tiempo. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a dejar un like, comentar y compartir este mensaje. No sabes cuánto puede bendecir a alguien más. Cada interacción ayuda a que YouTube muestre este video a quienes lo necesitan. Tal vez tú ya conoces a Dios, pero otra persona aún no. Y con un solo compartir puedes transformar su día, o incluso toda su vida. Sería una bendición inmensa. Te animo a escribir en los comentarios esta frase: confío en tu plan. Que los comentarios se llenen de fe, esperanza y voces que se rehúsan a rendirse. Porque cuando confesamos con nuestra boca lo que creemos en el corazón, algo poderoso sucede. Ahora, abre tu corazón. Parte 1. Cuando parece que el tiempo de Dios es silencio, cada creyente se enfrenta a una pregunta inevitable: ¿por qué Dios tarda? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, sabio y soberano, no actúa justo cuando más lo necesitamos? La espera se vuelve un valle que no se cruza en pocos instantes, ni se supera con un simple acto de fe. Es un recorrido lento, cargado de dudas, y muchas veces cubierto de silencio. Y es que el silencio de Dios pesa, porque vivimos acostumbrados a lo inmediato. Hoy todo es rápido, los mensajes llegan al instante, las respuestas aparecen en un clic, la comida se calienta en segundos, y cuando algo no ocurre enseguida pensamos que algo anda mal. Pero Dios no se rige por ese ritmo. Él no sigue el reloj humano ni trabaja bajo presión. Él actúa con propósito. Cada instante de su plan tiene sentido, aunque hoy no lo comprendas. Escucha bien, lo que ahora parece una espera vacía, mañana puede convertirse en el testimonio más impactante de tu vida. Pero para llegar ahí, es necesario atravesar el proceso. Y ese proceso no es sencillo, porque cuando oramos y no vemos nada, la duda invade. Pensamos: ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que ya no le intereso? ¿Será que mis errores me alejaron tanto que ya no quiere responderme? Y es justo ahí donde muchos se rinden, porque la mente se llena de mentiras. Mentiras que no provienen de Dios, sino del enemigo que busca quebrar tu fe. Pero recuerda esto: Dios nunca olvida a sus hijos. En Isaías capítulo 49, versículo 15, Él declara: ¿puede acaso una madre olvidar al hijo que alimenta? Pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Esa promesa es para ti, para cuando te sientes invisible, para esos días en los que nadie te busca, en los que no llegan oportunidades, y el futuro parece cerrado con 1000 cerrojos. Dios no te ha abandonado. Está trabajando en un plan que aún no alcanzas a ver. Muchas veces creemos que el plan de Dios es solo darnos cosas buenas, pero su plan no consiste en entregarnos lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos para llegar a donde Él quiere llevarnos. Y eso incluye procesos, desiertos y temporadas en las que lo único que te sostiene es la fe, porque Él sabe que antes de darte la victoria debe prepararte para que seas capaz de mantenerla. Hay una historia en la Biblia que siempre toca lo más profundo de mi corazón: la vida de José, aquel joven que soñó con grandeza, pero en lugar de ver realizados sus sueños, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado sin motivo y encerrado en prisión. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo eso? ¿Qué pasó con las promesas? A simple vista parecía que Dios lo había dejado.
pero no era así. Dios lo estaba formando, usando cada lágrima, cada injusticia y cada noche en la cárcel para trabajar en su carácter. Porque el propósito de Dios no era únicamente llevar a José al palacio, sino convertirlo en un líder capaz de gobernar con sabiduría. Y ese tipo de proceso requiere tiempo. Tú también estás siendo moldeado, aunque no lo percibas, aunque todo parezca detenido, aunque no entiendas lo que está ocurriendo. El silencio no significa abandono. La espera no es rechazo, es madurez. Dios está edificando algo en tu interior que el mundo todavía no alcanza a ver. Y cuando llegue el momento, ese plan se mostrará y todo tendrá sentido. Quizás hoy luchas con la frustración. Tal vez llevas muchos años esperando un milagro o un cambio, y mantener la fe se ha vuelto complicado. Pero quiero recordarte esto. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la palabra dice que todo tiene su tiempo, y que cada cosa bajo el cielo tiene su hora. Dios no improvisa, Dios no olvida, Dios no falla. El problema es que nuestra fe a menudo quiere fechas exactas. Queremos saber cuándo llegará la respuesta. Queremos señales visibles, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a confiar sin ver. Y esa no es una tarea sencilla, pero precisamente ahí se forja la fe genuina. Esa fe que afirma, aunque no entienda, sigo creyendo. Aunque no vea nada, sigo confiando. Aunque todo esté en mi contra, sigo esperando en el Dios que nunca falla. Si en este momento atraviesas una etapa donde parece que Dios guarda silencio, déjame decirte algo. No es el final. No estás solo. No has sido olvidado. Estás siendo preparado, afinado como un instrumento que muy pronto será usado para algo más grande. Porque sí, Dios tiene un plan superior, y aunque hoy no lo comprendas, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, valió la pena esperar. Parte 2. El tiempo de Dios no es igual al nuestro, pero siempre resulta perfecto. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida cristiana es esta. El tiempo de Dios jamás coincide con el humano. Nosotros vivimos pendientes de relojes, calendarios y plazos. Nos imponemos metas y buscamos resultados inmediatos. Pero Dios tiene una visión eterna. Él observa el panorama completo, mientras nosotros solo alcanzamos a ver una parte. Y cuando nuestros tiempos no se alinean con los suyos, ahí entra en acción la fe. Debes comprender algo. Si Dios te entregara hoy lo que tanto anhelas, quizá mañana lo perderías, porque todavía no tienes la madurez, la fuerza o la perspectiva para sostenerlo. Por eso muchas veces Dios no dice no, sino aún no. Pero nosotros no escuchamos ese todavía. Solo sentimos que nada ocurre y comenzamos a desesperarnos. Y ahí es donde muchos cometen el error más grande: abandonar el proceso justo cuando estaban a un paso de recibir la respuesta. Dios no se apresura. Su plan no depende de tu ansiedad. Él no actúa bajo presión, sino con perfección. Y aquello que hoy te impacienta, mañana lo agradecerás, porque cuando Dios entrega algo, nunca lo hace a medias. No da bendiciones frágiles. Él prepara cada detalle de tal manera que, cuando llega, reconoces que fue su mano. Lo percibes, lo disfrutas, lo vives. Piensa en Abraham. Él recibió una promesa clara: tendría un hijo, sería padre de multitudes. Pero pasaron muchos años y nada sucedía. La promesa parecía inalcanzable, y en un momento de debilidad, intentó adelantar el plan. Tuvo un hijo con Agar pensando que así se cumpliría la palabra. Pero no, ese no era el propósito de Dios. Aunque no fue desechado por su error, tuvo que esperar aún más hasta recibir al hijo de la promesa, Isaac. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple, pero siempre en su tiempo. Y su tiempo, sin excepción, es el mejor. Hay una gran diferencia entre lo que para ti resulta urgente y lo que para Dios es verdaderamente importante. Tú te enfocas en lo inmediato. Él contempla lo eterno. Tú miras la necesidad del presente. Él observa la preparación para lo que vendrá. Muchas veces lo que llamas retraso, Dios lo llama formación. Lo que consideras pérdida de tiempo, Dios lo transforma en oportunidad para moldear tu corazón. Amigo oyente, no permitas que la impaciencia te robe aquello que Dios desea darte en el momento preciso. Lo que viene de Él no necesita ser forzado.
No tienes que rogar para que alguien te valore, ni luchar por puertas que no fueron hechas para ti. Si es de Dios, llegará en su tiempo, ni antes ni después. Con frecuencia nos aferramos tanto a lo que queremos que no dejamos espacio a lo que Dios realmente desea darnos. Esa resistencia trae dolor, porque insistimos en nuestros planes sin entender que tal vez Dios cerró esa puerta porque tenía preparada otra mucho mejor que aún no puedes ver. Y sí, duele. Duele cuando las cosas no suceden como lo imaginabas, pero esa frustración puede ser justamente la evidencia de que Dios te está protegiendo de algo que ahora no logras comprender. La fe no consiste solo en creer que Dios puede hacerlo, sino en confiar en que lo hará en el instante perfecto. El Salmo capítulo 31, versículo 15, afirma: en tus manos están mis tiempos, y eso es poderoso, porque significa que tu vida no depende del azar ni de la suerte. Tus tiempos están en sus manos, tus días, tus etapas, tus cambios, tus procesos, tus inicios y tus finales, todo bajo su control, y si Él tiene el control, no hay nada que temer. Dios no se rige por tus calendarios, no se inquieta porque pienses que perdiste oportunidades o que los años han pasado. Él no mide tu vida en edad, la mide en propósito. Si lo que esperas aún no ha llegado, no es olvido, es que está trabajando en algo más profundo en ti, algo que solo con el tiempo podrás entender. Escucha con atención, hubo personas que esperaron 10, 15 o hasta 20 años por una promesa, y cuando finalmente se cumplió, dijeron palabras más valiosas que el oro: si me lo hubiera dado antes, no lo habría apreciado, no lo habría sostenido, no lo habría entendido. Porque hay lecciones que solo el tiempo, el dolor y la espera pueden enseñarte. No creas que este tiempo está vacío, no lo está. Está lleno de detalles invisibles, lleno de movimiento espiritual, lleno de ángeles actuando en silencio. Dios no está inactivo, está trabajando en ti, contigo y a tu favor, aunque no lo percibas, aunque todo parezca igual, porque Él jamás deja de obrar. Y te lo digo con el corazón, no pierdas tu fe por algo que aún no llega, porque llegará. Y cuando llegue, no solo será hermoso, será perfecto. Y sabrás que no fue azar, ni coincidencia ni suerte. Fue Dios, y su plan, aunque al principio no lo entendías, era mucho más grande de lo que imaginabas. Parte 3. La fe se prueba en la espera, no en la promesa. Muchos celebran la promesa cuando la reciben, cuando sienten que Dios les habló, cuando alguien les da una palabra profética, cuando en oración perciben que algo grande está por venir, se llenan de entusiasmo, y eso está bien. Pero lo que pocos comprenden es que la promesa no se sostiene con emoción, sino con fe. Y la fe no florece cuando todo está a tu favor, sino cuando parece que todo va en tu contra. La verdadera prueba no es recibir una promesa, sino mantenerte creyendo en ella cuando todo alrededor dice lo contrario. Cuando los años pasan y nada cambia, cuando oras y parece que el cielo está cerrado, cuando ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Es en ese lugar donde se revela cuán profunda es tu confianza en Dios, porque creer cuando todo va bien no tiene mucho mérito, pero creer en medio de la oscuridad, eso es fe auténtica, eso es lo que Dios busca. Recuerda, Abraham fue llamado padre de la fe no porque creyó una sola vez, sino porque perseveró año tras año, sin ver resultados, sin perder la esperanza, aun cuando la lógica le decía que era imposible. De la misma forma, tú también estás siendo llamado a una fe madura, no basada en emociones pasajeras, sino en una convicción firme e inquebrantable. La espera duele, sí, duele porque somos humanos, porque anhelamos ver avances, porque sentimos el paso del tiempo como un peso, porque las comparaciones nos rodean, porque todo a nuestro alrededor parece avanzar menos nosotros. Pero justamente ahí se encuentra el terreno fértil, donde Dios cultiva una fe firme, una fe que no se doblega, una fe que florece en medio del desierto. Y si hoy estás en ese punto donde todo en tu interior clama rendición, quiero recordarte lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tarde por un tiempo, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda llegará, no se retrasará. Esa promesa es para ti.
porque lo que Dios declaró, lo cumplirá. Puede demorar, pero no fallará. Puede parecer lejano, pero ya está en camino. Ahora bien, en medio de la espera no permanezcas inmóvil. Hay un poder inmenso en aprender a sembrar mientras esperas, sembrar alabanza, sembrar servicio, sembrar tiempo en la presencia de Dios, sembrar buenas acciones, porque el enemigo quiere que te detengas, que te llenes de quejas, que te encierres en tristeza. Pero tú no fuiste creado para vivir como víctima. Fuiste llamado a vivir como hijo, como hija del Rey. Y los hijos del Rey saben que, aunque no comprendan el proceso, su Padre tiene el control. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por largos procesos antes de ver cumplido el propósito de Dios. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey mientras cuidaba ovejas, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Ana lloró durante años pidiendo un hijo, hasta que nació Samuel. ¿Sabes qué compartían todos ellos? Que aunque todo parecía detenido, siguieron creyendo. Y tú también puedes seguir creyendo. Puedes llorar, puedes cansarte, puedes tener días en los que nada parezca tener sentido, pero lo que no puedes hacer es rendirte, porque si te rindes, te pierdes lo que Dios está a punto de hacer. Existe una línea invisible entre el último día de lucha y el primer día de cumplimiento, y muchos se quedan justo antes de cruzarla, justo cuando estaban por ver su milagro. Por eso hoy quiero decirte, no lo hagas, no abandones, no declares que ya no puedes, porque lo que viene vale mucho más que todo lo que has atravesado hasta ahora. Dios está escribiendo una historia contigo, y como en toda gran historia, hay capítulos difíciles, pero esos capítulos no son el final, son parte del proceso, parte del propósito, parte de tu formación, porque Dios no solo está trabajando en la respuesta que esperas, también está trabajando en ti, y lo que Él quiere formar en tu carácter, en tu corazón, en tu fe, es tan valioso como la bendición que anhelas. La espera, querido oyente, no es pérdida, es preparación, y cuando te posicionas con fe en medio de ella, cuando adoras aunque no veas nada, cuando oras aunque no escuches respuesta, cuando sirves, aunque no recibas nada a cambio, ahí es cuando Dios se mueve de maneras invisibles pero poderosas. Así que no te mires como alguien que espera en vano, sino como alguien que está siendo entrenado para algo mayor, porque la fe que se fortalece en el valle es la que te llevará a la cima, y el Dios que te dio una promesa es fiel para cumplirla. No a tu manera, no en tu tiempo, pero sí en el instante perfecto, porque el plan de Dios nunca fue pequeño, nunca fue débil, siempre fue más grande. Parte 4. ¿Cómo vencer la desesperación mientras esperas en Dios? Una de las armas más sutiles y peligrosas que el enemigo utiliza en los tiempos de espera es la desesperación. No aparece de golpe, se va infiltrando poco a poco. Comienza con pensamientos como tal vez nunca suceda, seguro Dios ya se olvidó de mí, esto no tiene sentido. Y sin darte cuenta, esa voz interna empieza a apagar tu fe, a nublar tu visión, a robarte el gozo. Por eso una de las cosas más importantes que debes aprender es a identificar y enfrentar la desesperación antes de que se adueñe de tu corazón. La desesperación surge cuando sentimos que el tiempo avanza y no hay señales. Y como seres humanos, solemos confundir el silencio con el abandono. Pero escucha bien, Dios no da explicaciones, Él da dirección. Y en esos momentos donde no llega una nueva instrucción, Dios te llama a permanecer, a mantenerte firme, a seguir confiando aun cuando no recibas respuestas recientes. Porque muchas veces el cielo guarda silencio, no porque estés fallando, sino porque te encuentras justo en el lugar donde debes estar. Estás en el punto exacto donde la obediencia está echando raíces profundas en tu interior. Entonces, ¿qué hacer cuando la desesperación toca a tu puerta? Primero, debes tener presente que los sentimientos no son la verdad. Tus emociones pueden gritar mil cosas, pero la verdad está en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No unas pocas, todas. Eso significa que incluso esta espera tiene un propósito mayor. No es un tiempo desperdiciado. No es un castigo.
es parte del camino. Segundo, permanece cerca de Dios aun cuando no sientas nada. Muchos creen que si no hay emoción, entonces Dios no está. Pero la fe no es un sentimiento, es una convicción. No necesitas sentir a Dios para saber que Él está contigo, porque lo prometió. Y si lo prometió, entonces es verdad. Su presencia no depende de tu estado emocional, depende de su fidelidad. Y Él sigue siendo fiel aun cuando tú te sientes débil, aun cuando lloras, aun cuando no sabes cómo orar. Tercero, rodéate de la voz correcta. En tiempos de espera debes cuidar lo que escuchas. Si te rodeas de personas negativas, incrédulas o que no comprenden tu proceso, tu fe se debilita. En cambio, si alimentas tu mente con la palabra, con alabanzas, con mensajes que edifiquen, si compartes con quienes también pasaron por largos procesos, tu fe se fortalecerá. No estás solo en esta batalla. Otros ya caminaron por el mismo sendero y su testimonio puede animarte a seguir avanzando. Cuarto, cambia la queja por gratitud. Sé que no es sencillo, pero es una clave poderosa. La queja alimenta la desesperación, mientras que la gratitud fortalece la paz. Y no se trata únicamente de dar gracias por lo que ya tienes, sino también por lo que aún no ves. Cuando agradeces por lo que Dios hará, estás declarando fe sobre tu futuro. Con tus palabras proclamas, sé que algo mejor está por venir. Sé que mi historia no termina aquí. Sé que Dios está obrando, aunque todavía no lo vea. Esa actitud tiene un poder espiritual inmenso. Quinto, no te detengas. No digas, como no llega lo que quiero, me encierro, me rindo, dejo de hacer todo. No te dejes atrapar por eso. Sigue sembrando, sigue amando, sigue sirviendo, porque la desesperación busca paralizarte, pero Dios quiere usarte incluso en medio de la espera. Muchas veces la bendición llega cuando estás en movimiento. Muchas veces el milagro te alcanza mientras permaneces activo. El plan de Dios no es que esperes sentado, sino que esperes caminando en obediencia. Y por último, recuerda que Jesús también esperó. Pasó 30 años antes de iniciar su ministerio. 30 años sin milagros públicos, sin multitudes, sin reconocimiento, solo trabajando, orando, formándose y permaneciendo en intimidad con el Padre. Y si Jesús esperó, tú también puedes hacerlo. Porque si el Hijo de Dios no evitó el proceso, ¿por qué nosotros habríamos de hacerlo? Sentir desesperación es humano, pero rendirse no es una opción. Cada día que sigues creyendo, estás más cerca. Cada vez que decides no abandonar, demuestras que tu fe no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y guarda esto en tu corazón: la desesperación susurra que ya es tarde, pero Dios responde, a mi tiempo, no al tuyo. Querido oyente, hay algo que Dios está formando en ti en este mismo instante. Tal vez no lo percibes, pero dentro de ti hay un guerrero que está aprendiendo a luchar con fe. Hay una mujer de Dios que está siendo preparada para sostener una bendición que aún no ha sido revelada. Hay un propósito creciendo en medio del silencio, y cuando llegue la hora, todo cobrará sentido. Así que no permitas que la desesperación derrumbe lo que has edificado con fe. No dejes que la duda arranque las semillas que ya sembraste. No pienses que Dios se ha olvidado de ti, porque si algo puedes tener por seguro es esto: Él tiene un plan mucho más grande, y sus tiempos siempre son perfectos. Parte 5. Cuando el plan de Dios no se parece al tuyo, pero resulta mejor. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aceptar que muchas veces el plan de Dios no se verá como lo imaginaste. Desde pequeños comenzamos a construir sueños sobre cómo debería ser nuestra vida, qué carrera seguir, con quién casarnos, qué metas alcanzar, qué anhelos cumplir, y la verdad es que muchos de esos deseos no son malos. Incluso algunos pueden haber sido inspirados por Dios mismo. Pero lo que nunca debemos olvidar es que el camino hacia su propósito casi siempre pasa por rutas inesperadas. Querido oyente, lo que para ti parece un cambio de dirección, para Dios es guía. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama redirección. Y lo que ves como un fracaso puede ser simplemente la forma en que cerró una puerta para llevarte a un nivel más alto. Esto, sin embargo, solo se entiende con el tiempo. En medio del proceso,
duele, confunde y cuesta aceptar que lo que soñaste no será como lo pensabas. Pero es justo ahí donde nace la verdadera rendición espiritual, cuando eliges soltar tu plan para abrazar el de Dios. Te lo digo con claridad, en ocasiones Dios romperá tu agenda para cumplir su propósito. Y aunque al inicio no lo entiendas, incluso te resistas, llegará el momento en que lo agradecerás, porque el plan de Dios, aunque distinto, siempre será mejor. Pensemos en María, la madre de Jesús, una joven con ilusiones, comprometida con José, probablemente soñando con su boda. De pronto su vida fue interrumpida por un mensaje celestial. Había sido escogida para algo extraordinario, algo que no estaba en su calendario, algo que lo cambiaría todo. Y ella, en vez de resistirse, respondió con humildad: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa respuesta lo transformó todo, porque no se trataba de entender, sino de confiar, no de controlar, sino de rendirse. ¿Y tú, estás dispuesto a rendirte al plan de Dios, aun cuando no se parezca al tuyo? Nos cuesta soltar el control, sentimos temor de lo desconocido, miedo de que el camino preparado por Dios sea más difícil que el que planeamos. Pero recuerda, difícil no significa equivocado. Jesús enseñó que el camino angosto conduce a la vida, mientras que el ancho lleva a la perdición. Así que si el plan de Dios parece más estrecho, más lento, más exigente, puede ser porque te está guardando de cosas que ni siquiera imaginas. Muchos viven frustrados porque las cosas no salieron como esperaban, pero lo que no saben es que Dios aún no ha terminado, que el hecho de que un sueño no se haya cumplido no significa que no haya un propósito mayor en proceso. Algunas puertas se cerraron porque te conducían al lugar equivocado. Algunas relaciones terminaron porque Dios necesitaba espacio para lo nuevo. Algunas oportunidades se esfumaron porque Él estaba preparando algo que aún no estabas listo para sostener. Y cuando entiendes esto, dejas de pelear con el pasado, dejas de decir, ¿por qué me ocurrió esto? Y comienzas a preguntar, Señor, ¿qué estás formando en mí a través de esto? El plan de Dios no siempre sigue la lógica, pero siempre es perfecto. Mira la historia de Gedeón. Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Gedeón reunió un ejército de miles de hombres. Había lógica, había estrategia, había fuerza, pero Dios le dijo, son demasiados, y redujo el ejército a solo 300. Para el hombre, eso era una locura. Para Dios, era la estrategia perfecta, porque Él no necesita números, necesita obediencia. Lo mismo sucede contigo. Tal vez creas que necesitas más recursos, más contactos, más fuerzas o más puertas abiertas, pero Dios puede hacer infinitamente más con tu obediencia que tú con tu propio esfuerzo. Su plan no tiene que ser lógico para ser efectivo, solo requiere tu rendición. Y rendirse, querido oyente, no es resignarse, es confiar. Es como decir, Dios, yo tenía un plan, pero si el tuyo es diferente, lo abrazo. Si me llevas por un camino inesperado, lo recorreré contigo. Si me quitas algo que deseaba, confío en que me darás algo mejor, porque tú ves lo que yo no alcanzo a mirar, porque tú conoces lo que yo aún desconozco. Cuando aprendes a vivir así, tu corazón descansa. Ya no tienes que cargar con la presión de tener todo bajo control. Ya no necesitas entender cada detalle. Solo debes caminar de la mano de aquel que ya escribió tu historia. Quizá hoy estés en una etapa donde te preguntas, ¿por qué Dios cambió todo? ¿Por qué mis planes se derrumbaron? Y aunque ahora no tengas todas las respuestas, recuerda que los mejores testimonios nacen en medio del caos. La resurrección vino después de la cruz. El poder se manifestó después de la muerte. La gloria resplandeció después del quebranto. Así que no temas si el plan cambió. Tal vez no se parezca a lo que soñaste, pero eso no significa que no sea bueno. Al contrario, puede ser mejor, porque el plan de Dios, aunque atraviese sendas inciertas, siempre conduce a un destino seguro. Parte 6. Cuando Dios comienza a revelar su plan y cómo debes responder. Llega un momento en el proceso, después de tanto silencio y tantas lágrimas, en el que algo cambia. Quizá no lo notes de inmediato, pero en tu espíritu percibes que algo se está moviendo, que esa espera no fue inútil, que esa temporada de pruebas tenía un sentido. Poco a poco,
Dios empieza a mostrarte lo que antes estaba oculto. Descubres que el dolor no vino a destruirte, sino a despertarte. Que las demoras no eran rechazos, eran redirecciones. Que mientras solo veías puertas cerradas, Dios estaba construyendo algo mucho mayor tras bambalinas. Discernir ese momento es clave, porque Dios no solo quiere revelarte su plan, también desea ver cómo reaccionas cuando empieza a mostrarlo. Algunos, después de tanto dolor, ya no están preparados para recibir lo nuevo. Se acostumbraron tanto a la espera que, cuando llega el cumplimiento, lo reciben con temor, duda o desconfianza. Otros, en cambio, permanecieron vigilando, orando y esperando con un corazón dispuesto. Y cuando Dios les habla, responden como Samuel: aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. Ese es el corazón que Dios busca. Uno que no se aferra a sus propios planes, sino que está listo para decir: Señor, si esto es lo que tú quieres, lo acepto con humildad, aunque no sea como lo soñé, aunque me saque de mi comodidad, aunque me desafíe, si viene de ti, sé que es bueno. Cuando Dios comienza a revelar su plan, muchas veces lo hace paso a paso. No te lo muestra todo de golpe, no porque no quiera, sino porque sabe que aún no podría soportarlo. Te da una parte, una dirección, una instrucción específica. Y aquí debes entender algo fundamental: no necesitas tener el mapa completo para comenzar a caminar. Solo necesitas escuchar la voz de Dios que te dice cuál es el siguiente paso. Y cuando lo das en obediencia, entonces Él te mostrará el que sigue. El problema es que muchos quieren garantías. Desean ver el final antes de atreverse a dar el primer paso. Buscan certeza humana antes de obediencia espiritual. Pero con Dios no es así. Con Él primero caminas por fe y después comprendes por qué te llevó por ese camino. Primero sueltas y después ves lo que tenía preparado. Primero obedeces y luego disfrutas la recompensa. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios declaró: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa palabra fue dada justo antes de que Josué iniciara su misión. Dios no le dio todos los detalles, solo le pidió obediencia y valentía. Y con eso fue suficiente para conquistar tierras que parecían imposibles. Hoy esa palabra también es para ti. Si Dios ha comenzado a abrir nuevas puertas en tu vida, si empiezas a notar señales, oportunidades, conexiones, ideas o fuerzas renovadas, no las ignores, no las frenes por miedo, no digas que no eres capaz, no pienses que ya es tarde. Si Dios lo está trayendo, es porque ya estás listo. Tal vez no perfecto, pero sí preparado gracias a todo el proceso que atravesaste. Cada herida, cada lágrima y cada batalla fueron parte de tu formación para este instante. Ahora bien, cuando el cumplimiento llegue, no olvides quién fue el que te sostuvo en el camino. Porque uno de los errores más frecuentes es alejarse de Dios justo cuando todo empieza a mejorar. Muchos oraron con intensidad durante años, pero al recibir la respuesta se relajaron, dejaron el altar, la oración y la intimidad con Él. Y es que Dios no quiere ser únicamente la mano que entrega bendiciones, quiere ser el corazón que camina contigo a diario. Por eso, cuando notes que su plan comienza a cumplirse, responde con más entrega, ora más, agradece más, sirve más, porque tu fidelidad en medio del cumplimiento es tan valiosa como tu fe en la espera. Ten presente también algo importante: el cumplimiento del plan de Dios no siempre será cómodo. A veces implica transformaciones profundas, salir de lo conocido, asumir nuevas responsabilidades, enfrentar temores, romper cadenas del pasado, tomar una dirección distinta. Pero si sabes que es Dios quien conduce tu vida, podrás dar esos pasos en paz, porque donde Él te guía también te sostiene. Lo que Él inicia lo termina, lo que promete lo cumple. Claro que vendrán nuevos retos y nuevos procesos, porque en el reino de Dios cada cumplimiento abre la puerta a otra etapa. Pero ya no andarás como antes, ya no dudarás como antes, porque ahora sabes que Él fue fiel en el pasado, y si lo fue antes, lo será hoy y lo será siempre. Así que si hoy comienzas a ver lo que antes solo abrazabas por fe, dale la gloria a Dios. No te detengas, no mires hacia atrás,
Avanza con seguridad. El plan de Dios está en marcha. Su propósito se está cumpliendo. Su mano dirige cada detalle. Y aunque todavía haya cosas por ordenar, ya puedes decir con certeza, estoy caminando en su voluntad. Parte 7. ¿Cómo mantener la humildad y la fe cuando el plan de Dios comienza a cumplirse? Uno de los momentos más delicados para un creyente no es la espera, sino el cumplimiento, porque aunque parezca extraño, el corazón se vuelve más vulnerable al orgullo y al olvido en la abundancia que en la necesidad. Cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones fluyen, cuando los sueños se vuelven realidad, es fácil olvidar el proceso. Es fácil bajar la guardia espiritual. Es fácil creer que todo se logró por mérito propio. Y por eso esta etapa es tan delicada como la espera. Porque Dios no solo quiere darte el cumplimiento, quiere formarte con carácter para sostenerlo. No desea que llegues a la meta y luego lo pierdas todo por falta de humildad o dependencia de su presencia. Recuerda esto, la promesa no es el final, es el inicio de una nueva responsabilidad. El rey David es un ejemplo claro. Fue ungido desde su juventud. Esperó muchos años para ver la promesa cumplida. Pasó persecución, injusticia, soledad. Y cuando finalmente llegó al trono, no dejó de buscar a Dios. No dijo, ya obtuve lo que quería, ahora puedo descansar. Al contrario, compuso salmos, adoró, buscó siempre su dirección. Por eso su corazón fue tan agradable a Dios. No solo tuvo fe para esperar, también humildad para gobernar. Pero la Escritura también nos muestra el otro lado. El rey Saúl, por ejemplo, fue levantado por Dios y elegido por el pueblo. Tenía todo para mantenerse firme, pero el orgullo lo venció. Se apoyó más en su lógica que en la voz divina y terminó perdiendo el reino. No porque Dios lo desechara de repente, sino porque su corazón se fue apartando poco a poco. Así actúa el orgullo. No llega de forma evidente, sino sutil. Empieza cuando ya no oras como antes, cuando crees que no necesitas consultar a Dios porque piensas que sabes lo que haces, cuando confías más en ti mismo que en Él, cuando te concentras más en tus logros que en aquel que te llevó hasta allí. Por eso, querido oyente, si hoy comienzas a ver señales de cumplimiento en tu vida, este es el instante perfecto para profundizar más en tu intimidad con Dios, para decir, Señor, gracias por lo que me diste, pero no permitas que lo que me diste me aparte de ti, que la bendición no me robe la devoción, que el éxito no me aleje de tu presencia, que aquello que un día soñé y ahora disfruto no se convierta en una barrera entre tú y yo, porque en el corazón humano siempre hay una batalla, o te postras ante Dios o te postras ante lo que lograste, pero no puedes hacerlo ante ambos. Y si algo debemos guardar con cuidado es esto, que nuestra fe no dependa de lo que recibimos, sino de quién es Él. Muchos comienzan orando con lágrimas, clamando día y noche, pero cuando llega el empleo, la estabilidad, la familia, los viajes, las comodidades, dejan de tener tiempo para orar. Ya no sienten la misma urgencia, ya no buscan a Dios con la misma pasión. Y ese es un peligro, porque el lugar que un día fue un altar puede convertirse en un museo, un sitio donde solo se recuerdan las obras pasadas de Dios, pero se deja de experimentar lo que está haciendo hoy. La Escritura advierte en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa advertencia fue dada justo antes de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiende a olvidar. Cuando todo va bien, pensamos que fue nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestras decisiones, pero no fue así. Fue Dios, fue su mano, fue su gracia. Así que si hoy ves avances, si tu familia está mejor, si tus finanzas se ordenan, si tu salud mejora, si entras en una nueva etapa, no dejes de buscar a Dios como lo hacías en la espera, porque la realidad es que siempre lo necesitamos. Solo cambian las temporadas, no la dependencia. Mantén la humildad, recuerda el camino, agradece por cada día difícil, porque esos días fueron los que te formaron. No olvides quién eras antes de que Dios te levantara. No pierdas la sencillez, no ignores a quienes aún esperan, y sobre todo, sigue adorando, porque la adoración es el ancla que mantiene tu corazón en el lugar correcto.
Hay algo hermoso cuando alguien recibe bendición y sigue postrándose con la misma pasión que cuando no tenía nada. Ese tipo de corazón atrae aún más del cielo, porque a Dios no lo conmueve tu éxito, lo conmueve tu entrega. Él no busca talentos, busca corazones rendidos. Y tú, que esperaste, que creíste, que lloraste y que ahora comienzas a ver el cumplimiento, tienes una oportunidad única de mostrar que tu fidelidad no era solo en la prueba, sino también en la victoria, que tu fe no dependía del resultado, sino de la relación. Por eso mantente enfocado, no pierdas la dirección. Recuerda que el plan de Dios no era únicamente darte una bendición, sino hacerte crecer en el proceso. Y ahora que ves los frutos, responde con más pasión, con más humildad, con más amor, porque el plan de Dios, además de ser más grande, es más profundo. No solo transforma lo que está afuera, transforma lo que está adentro. Parte 8. Tu testimonio forma parte del plan más grande de Dios. Cuando Él cumple su propósito en tu vida, no lo hace solo por ti, sino también por quienes vendrán después, por quienes escucharán tu historia, por aquellos que aún atraviesan la noche oscura de la espera y necesitan saber que sí hay un amanecer. El plan de Dios no termina contigo, te incluye, pero no te encierra. Su propósito es mayor, más amplio, más profundo de lo que imaginas. Aquí es donde muchos se detienen, reciben la bendición, experimentan el cumplimiento, pero callan el proceso, guardan silencio por miedo, por vergüenza o por comodidad. Sin embargo, lo que viviste tiene poder. Esa prueba que atravesaste ahora es un testimonio, y tu testimonio es una llave que puede abrir la fe en alguien más. Tu historia puede ser la respuesta que otra persona lleva años esperando. No necesitas ser predicador, no necesitas un púlpito ni un micrófono. Solo necesitas sinceridad para contar lo que Dios hizo en ti. Decir, yo estuve allí, en el mismo lugar donde tú estás. Dudé, lloré, pensé que no saldría de ese valle, pero Dios me sostuvo, me levantó, me sorprendió. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. La Escritura declara en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto nos enseña que el testimonio tiene un poder espiritual inmenso. No es solamente una narración emotiva, es una proclamación de victoria, es un arma en el reino, una luz para quienes aún caminan en tinieblas. Tú no sabes cuántos están a punto de rendirse, personas que no necesitan una predicación extensa, sino escuchar de alguien como tú que todo estará bien, que ese valle no será eterno, que Dios responde, que la fe sí vale la pena, que esperar tiene sentido, que rendirse no es opción. Tú puedes ser esa voz, ese puente, esa evidencia viva de que Dios nunca falla. Cuando compartes tu experiencia, expandes el plan de Dios, lo multiplicas, siembras esperanza en otros corazones, y ese impacto no se detiene, porque cada vida tocada por tu historia puede transformar a otra. Lo que empezó como una batalla personal se convierte en una corriente de fe que alcanza generaciones. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que experimentó una transformación radical, de perseguidor pasó a ser predicador, de enemigo de la fe a defensor del Evangelio, y nunca escondió su historia. Al contrario, la compartió una y otra vez, convirtiéndola en plataforma para anunciar el poder de la gracia. Él entendía que su proceso no era solo suyo, sino parte del plan mayor de Dios para alcanzar a muchos a través de uno. Lo mismo puede hacer Dios contigo. Quizás hoy pienses que aún no estás listo para hablar, que tu historia no basta, que no tienes las palabras adecuadas o que todavía estás en proceso de sanidad. Pero escucha, no necesitas tener todo resuelto para dar testimonio de la fidelidad de Dios. Incluso en medio del proceso puedes ser luz, incluso con lágrimas puedes sembrar fe, incluso desde la herida puedes mostrar que Dios sigue siendo bueno. A veces creemos que debemos esperar al final perfecto para compartir, pero Dios también se glorifica en los procesos abiertos, en las historias que aún se escriben, en los corazones que siguen creyendo sin haber visto todo cumplido. Eso también es testimonio, eso también edifica.
eso también tiene valor. Pregúntate hoy, ¿a quién puedo animar con lo que viví? ¿A quién puedo bendecir con mi historia? ¿Qué parte de mi proceso puede traer consuelo a otro? Y no lo hagas solo si alguien te lo pide. Hazlo como un acto de gratitud, como una semilla, como una manera de decirle a Dios: lo que hiciste en mí no lo guardaré solo para mí, lo pongo en tus manos para que lo multipliques en otros. Recuerda que hay quienes quizás nunca abrirán una Biblia, pero sí te escucharán a ti, y si tus palabras llevan el eco de la fidelidad de Dios, entonces habrás sembrado algo eterno en sus corazones, habrás dejado huella. Querido oyente, lo que viviste no fue en vano. Cada caída, cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche en silencio, todo tenía un propósito mayor. No solo fuiste restaurado, fuiste comisionado. No solo fuiste levantado, fuiste enviado. No solo fuiste bendecido, fuiste llamado a ser de bendición. Y si compartes tu historia con humildad, con verdad y con sencillez, verás cómo Dios la utiliza de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando su plan se cumple en ti, también empieza a cumplirse a través de ti. Parte 9. Vivir cada día confiando en los tiempos de Dios. Después de recibir una promesa, después de esperar, después de ver cumplimientos y compartir tu historia, comienza una nueva etapa. Vivir diariamente confiando, no en tus circunstancias, sino en el Dios que las gobierna. Porque aunque su plan empiece a revelarse, aunque ya hayas visto frutos, la vida seguirá trayendo retos, nuevas temporadas y decisiones inesperadas. Y es ahí donde la fe debe permanecer activa, no como un recuerdo del pasado, sino como un estilo de vida. Confiar en los tiempos de Dios significa aprender a descansar en su voluntad cada día, no solo cuando todo parece favorable, sino también cuando surgen nuevas preguntas, nuevos silencios y nuevas esperas. Porque el proceso de confiar no termina con un milagro, es un camino que se renueva cada día. Y ese, querido oyente, es uno de los aprendizajes más profundos de los hijos de Dios. Caminar con fe aun cuando no sabes hacia dónde conducirá el próximo paso. Confiar en Dios no es un instante pasajero de emoción, es una elección diaria. Es despertar y decir: no sé qué traerá este día, pero sé quién lo sostiene. No tengo todas las respuestas, pero tengo una certeza: Dios sigue en control. El enemigo no siempre busca atacarte con tragedias visibles, muchas veces intenta sembrar pequeñas dudas en tu mente. Susurra cosas como: ¿y si esta vez no funciona? ¿Y si lo que viviste antes fue solo casualidad? ¿Y si Dios ya no está tan cerca como antes? ¿Y si no guardas tu corazón? Esas ideas se convierten en inseguridades que te roban la paz y te apartan de la confianza plena en los tiempos de Dios. Por eso vivir cada día con fe no sucede de forma automática. Es una batalla que se gana con intención. Es decidir llenar tu mente con la verdad de la palabra y no con los temores del mundo. Es recordar lo que Dios ya hizo en lugar de obsesionarte con lo que aún no ves. Es repetir con convicción lo que afirma el Salmo capítulo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cada mañana tienes dos caminos: vivir desde la preocupación o vivir desde la promesa. Preocuparte es mirar el futuro sin Dios. Confiar es mirar el futuro sabiendo que Él ya está allí. Y cuando haces de la confianza un hábito diario, tu alma descansa. Ya no cargas con ansiedad, ya no te atormentas con lo que no entiendes. Aprendes a caminar con paz, con ligereza y con libertad. Pero ¿cómo vivir así en lo práctico? Uno comienza tu día entregando el control. Antes de revisar el celular, antes de atender lo urgente, toma un momento para decir: Señor, guíame hoy, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dirige mis pasos, abre y cierra las puertas correctas, que tu plan se cumpla, aun si no se parece al mío. Esa oración sencilla alinea tu día con el cielo. 2. Agradece incluso lo que no comprendes. Da gracias por lo que ya tienes, por lo que ya viste, por lo que ya ocurrió, pero también agradece por lo que aún no llega, porque la gratitud es una expresión de fe. Es decirle a Dios: aunque no entienda, confío en ti, aunque no vea, lo espero de ti, aunque todavía no lo tenga,
sé que viene de ti. 3. No te compares. Cada persona tiene un proceso distinto. Lo que Dios hace en otros no necesariamente lo hará igual contigo, y eso está bien. Su plan es personal. Él no repite moldes. Él escribe historias únicas. Así que enfócate en tu camino. Celebra lo que sucede con otros. Pero recuerda que lo tuyo también llegará y será tan especial como lo que ves en ellos. 4. Aprende a descansar. No todo se alcanza con esfuerzo humano. La gracia de Dios obra en lo invisible. Tú haces tu parte, pero Él es quien abre los cielos. Si vives en tensión, presión y ansiedad, tu fe se desgasta. Pero si descansas en que estás en sus manos, incluso lo que no puedes controlar se convierte en parte de su plan. 5. Escucha su voz cada día, no solo en medio de la crisis. Acércate a la palabra con hambre de dirección. Dios no quiere que vivas únicamente de recuerdos de fe. Quiere hablarte hoy, guiarte hoy, corregirte, alentarte y mostrarte su corazón ahora. Si prestas atención, notarás que Él sigue hablando por medio de la Escritura, de una predicación, de una conversación o de una impresión en tu espíritu. Dios no calla a quienes lo buscan. Y 6. Nunca sueltes la esperanza. La esperanza no es ingenuidad, es una fuerza espiritual. Es lo que te sostiene cuando todo alrededor se tambalea. Es lo que te impulsa a seguir creyendo cuando otros ya se rindieron. Es lo que te permite ver más allá del dolor y descubrir el propósito. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos recuerda: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Querido oyente, vivir cada día confiando en los tiempos de Dios no es sencillo, pero sí posible y profundamente transformador. Porque cuando conviertes esa confianza en tu manera de vivir, te vuelves firme, libre, un testimonio vivo de que la fe no es solo para los domingos, sino para cada paso, cada decisión y cada instante. Y si hoy decides caminar de esa forma, con confianza plena, lo que en realidad estás diciendo es: Señor, no necesito entender todo para creer, no necesito verlo todo para avanzar, solo necesito saber que estás conmigo, y eso basta. Parte 10. La confianza en Dios como un estilo de vida permanente. Llegado a este punto, después de haber visto promesas cumplirse, de haber atravesado temporadas de silencio, de haber sido moldeado en la espera y probado en el fuego del proceso, surge en tu interior una verdad inquebrantable. Confiar en Dios no fue una salida provisional, fue una transformación definitiva. Es cierto, al principio uno confía porque no queda otra opción, porque ya no hay qué más hacer, porque el dolor es tan intenso que solo queda mirar al cielo. Pero después de experimentar la fidelidad de Dios una y otra vez, algo cambia en lo más profundo del corazón. Dejas de confiar únicamente en medio de la crisis y comienzas a confiar como una forma de respirar, como una actitud continua, como un estilo de vida. Y eso es poderoso, porque confiar en Dios no significa que todo será fácil, ni que desaparecerán los problemas o las pruebas. Significa que ya no enfrentas nada de la misma manera, porque ahora sabes quién camina contigo, porque ya no te defines por lo que ves, sino por lo que crees, porque ya no caminas solo, porque tu alma encontró un ancla segura. La confianza plena no se construye en un instante, es el fruto de muchas batallas internas, de oraciones en silencio, de noches en las que decidiste seguir creyendo, aun cuando todo parecía perdido. Es una madurez espiritual que no depende de emociones, ni de resultados inmediatos, ni de que todo salga como esperabas. Es una convicción firme que proclama: pase lo que pase, Dios está conmigo, y vivir de esa manera te transforma para siempre. Cambia tu forma de hablar, ya no hablas como víctima, hablas como hijo. Ya no te quejas, agradeces. Ya no vives con miedo, vives en paz, porque sabes que aun si llega la tormenta, Dios sigue en el barco. Aun si aparece un nuevo desierto, Él ya lo atravesó antes. Aun si todo se oscurece, su luz permanece encendida. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe es solo para tiempos difíciles, que confiar solo es necesario cuando todo va mal. Pero no. La fe también es para los días de abundancia. La confianza también se requiere en la calma,
porque si dejas de depender de Dios cuando todo va bien, corres el riesgo de apartarte. La verdad es que lo necesitamos siempre en lo grande y en lo pequeño, en lo visible y en lo oculto, en lo que entendemos y en lo que no. La vida no es una línea recta. Llegarán nuevas etapas, nuevos retos, y en cada uno escucharás nuevamente la voz de Dios recordándote: no temas, yo estoy contigo. No, no estás solo. No, no te he abandonado. No, no te he fallado. Por eso no permitas que una temporada dura apague lo que Dios ya formó en ti. No dejes que una mala etapa borre lo que ya viviste con Él, porque si hoy respiras, si estás aquí escuchando estas palabras, es porque aún hay propósito en tu vida. Todavía hay planes que Dios está desarrollando. Todavía hay promesas por cumplirse. Y lo mejor, querido oyente, aún está por llegar. Vivir confiando en los tiempos de Dios es elegir cada día soltar la ansiedad y abrazar la paz. Es rendir el control una y otra vez, sabiendo que sus manos son más seguras que las tuyas. Es aprender a mirar con ojos de fe incluso cuando lo natural no muestra nada. Es comprender que cada segundo que pasa, aunque parezca mínimo, está sumando en el reloj perfecto del cielo. La palabra afirma en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la voz del Padre hablándole directo a tu corazón. No está improvisando, no juega contigo. Él conoce, Él observa, Él dirige, y cuando decides creer en eso, todo cambia. Las preguntas ya no te sacuden porque entiendes que en Él están las respuestas. El tiempo ya no te desespera, porque sabes que nunca llega tarde. La incertidumbre ya no te paraliza porque confías en que Él va delante de ti abriendo camino. Y esa manera de vivir no es un sueño, es fe, es vida, es verdadera libertad. Por eso, hoy más que nunca, elige vivir así, no solo por un día ni por una temporada, sino como una convicción permanente. Haz de la confianza en Dios tu escudo, tu lenguaje, tu refugio, tu fundamento. Y cuando lo hagas, verás cómo cada área de tu vida encuentra orden, cómo tu corazón halla descanso, cómo tus pensamientos se tranquilizan, cómo tus pasos se vuelven firmes, porque no caminas en tinieblas, caminas bajo la guía del plan perfecto de Dios. Querido oyente, después de recorrer juntos cada parte de este mensaje, hay una verdad que debe quedar profundamente grabada en ti. Dios no improvisa, Dios no se equivoca, y Dios jamás llega tarde. Lo que hoy parece un retraso, mañana será una bendición que antes no hubieras podido recibir, porque solo ahora estás preparado para valorarla, sostenerla y multiplicarla. Hablamos del dolor de la espera, de esas noches en las que parecía que Dios guardaba silencio, de los días en que tus planes se derrumbaron, de la desesperación que toca a la puerta cuando el tiempo no avanza, y del milagro invisible que ocurre en tu interior, cuando decides confiar aún sin ver nada. Pero también hablamos del cumplimiento, de las puertas que se abren, de los planes que se revelan, de la promesa que llega en el momento inesperado, de ese instante glorioso en el que entiendes que Dios nunca te dejó, sino que te estaba preparando, que no se olvidó de ti, sino que te estaba formando, que no te negó lo que pedías, sino que te guardaba para algo mucho más grande de lo que soñabas. Y ahora que tienes esta enseñanza frente a ti, hay una decisión importante: vivir con miedo o vivir con fe, caminar a ciegas con tus fuerzas o caminar con la luz de su palabra. Y si eliges lo segundo, si decides confiar en sus tiempos por encima de tus emociones, tu vida no volverá a ser la misma, porque quien aprende a esperar en Dios, aprende a vivir en paz, a amar sin condiciones, a creer sin pruebas, a sembrar en medio de la incertidumbre y a cosechar en esperanza. Quien se deja guiar por los tiempos de Dios, aprende a soltar, a perdonar, a avanzar, a cerrar capítulos y abrir otros con el alma tranquila, porque ya no depende de lo que ocurre, sino de la dirección divina. Y quiero recordarte algo más: si hasta hoy no has visto nada, si aún estás en la parte más oscura de tu noche, si piensas que este mensaje es para todos menos para ti, escucha bien, no estás fuera del plan, no estás olvidado, no estás fuera de tiempo, estás en el reloj exacto de Dios. Cada día cuenta, cada oración suma,
Cada paso de fe te acerca más. Quizás el mundo no lo note. Quizás los que te rodean no comprendan tu proceso. Tal vez incluso tú mismo hayas pensado en rendirte. Pero Dios te trajo hasta aquí para decirte: confía, no temas. Yo sigo escribiendo tu historia y no terminará en derrota, terminará en victoria. Porque lo que comenzó conmigo no quedará inconcluso, y lo que prometí lo cumpliré. La clave no es correr más rápido ni entenderlo todo. La clave es rendirse y aceptar que sus pensamientos son más altos que los tuyos, que sus caminos son más rectos, más profundos y eternos que cualquier ruta que puedas imaginar. Y cuando logras abrazar esa verdad, la paz entra en tu alma como un río. Ya no importa cuándo llegue la respuesta, porque sabes que llegará y lo hará en el momento justo. Hoy quiero animarte a cerrar los ojos del miedo y abrirlos de la fe, a mirar tu presente no con angustia, sino con esperanza, a dejar de preguntar ¿cuándo? Y comenzar a declarar: Señor, cuando tú quieras, yo estaré listo. Cuando tú señales, daré el paso. Cuando tú muestres la ruta, la seguiré, porque sé que tu tiempo es exacto y que tu plan supera al mío. Si estas palabras han tocado tu corazón, si algo dentro de ti fue despertado, no lo guardes en silencio, compártelo. Declara esta verdad. Llena tu boca de fe, tu entorno de esperanza y los oídos de otros con esta certeza: Dios sí tiene un plan y es mucho más grande de lo que ahora puedo imaginar. Escribe en los comentarios esta frase de fe: confío en tus tiempos. Que este lugar se llene de declaraciones que muevan el cielo. Que tus palabras sean como una semilla espiritual que hoy plantas y que muy pronto dará fruto en tu vida. Y antes de concluir, quiero dejarte una última invitación. Permanece hasta el final, no solo de este video, sino también del proceso que vives. Porque lo que Dios hará al final será tan glorioso, tan perfecto y tan lleno de amor, que entenderás por qué fue necesario esperar. Y entonces, al mirar atrás, sonreirás con lágrimas en tus ojos y dirás: gracias, Señor, tu plan siempre fue mejor.